tardes, ¿cómo están? Les habla su hermano Alejandro Lizama y en esta oportunidad quiere compartir con ustedes una porción de las Escrituras que se encuentra ahí en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3 y que dice que ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que hace el autor de Hebreos frente a las circunstancias y a la santidad que debe vivir un creyente. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Está hablándole a la iglesia, está hablándole a los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande. Luego tenemos en Filipenses 2:12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice Pablo a los Filipenses, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que tenemos que analizar es cómo se describe la salvación. Bueno, lo primero que debemos decir es que una salvación tan grande se logró a precio de sangre. Fue la muerte de Cristo en la cruz que permitió que nosotros pudiéramos tener esta salvación. Fue ese sacrificio de gracia, ese sacrificio expiatorio que permitió que nosotros pudiéramos estar frente a nuestro Padre y poder dirigirnos a Él y llegar a Dios en arrepentimiento y fe. El apóstol San Pedro, en su primera carta, en los versos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ¿cierto?, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego, el autor de Apocalipsis, el apóstol San Juan, en el capítulo 15, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos llevó de nuestros pecados con su sangre. Es increíble cómo la Biblia, en su extensa gama de libros, 66 para ser exacto, nos habla permanentemente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos habla de que esta salvación estaba prometida a un grupo de personas, a los muchos, generalmente se refiere a los muchos, y fue la sangre de Cristo vertida en la cruz la que nos permite tener esa reconciliación con nuestro Padre. Recordemos que también el autor de Romanos, que es el apóstol San Pablo, nos dice en Romanos 5 que nosotros éramos enemigos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo se describe esta salvación? Sencilla. Estábamos apartados de Dios y necesitábamos, ¿cierto?, que fue esta salvación tan preciosa, tan grande, tan sublime que tenemos hoy día que cuidar. Por eso el autor de Hebreos nos dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Igualmente no está hablando de la pérdida de esta, sino que está hablando de cómo vamos nosotros a eludir, ¿cierto?, si no nos comportamos a nivel que Dios nos pide que lo hagamos. Luego, en el punto, para seguir, ¿cierto?, en el punto 2, quiero tratar con ustedes qué pasa si nos descuidamos, porque lo primero era cómo se describe la salvación, y ahora, ¿qué pasa si nos descuidamos? ¿Qué sucede si nosotros descuidamos esta salvación tan preciosa? Bueno, primero debemos recordar que el enemigo nos acecha. El apóstol San Pedro, en su primera carta, versículo 5-18, dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo de Dios, y por ende el enemigo de la iglesia, el enemigo de los creyentes, no descansa y no va a descansar por lo demás. Y está buscando permanentemente hacer caer al creyente, hacerle caer a usted, ¿cierto? No vivir una vida de santidad, no vivir una vida que agrade a Dios, no vivir una vida, ¿cierto?, que en el fondo glorifica a Dios. En ese sentido, mi estimado, mi estimada, podemos atribuir muchas veces la situación que vivimos pecaminosa a las tentaciones que Satanás pone sobre nuestras vidas. Recuerde que él es astuto, él anda permanentemente buscando que usted caiga, permanentemente buscando, ¿cierto?, las alternativas, las circunstancias que usted
pueda caer y pueda en el fondo no hacer la voluntad de nuestro Padre. Luego, otra cosa importante en este punto es que el enemigo es indudablemente que es oportunista. El autor del Evangelio de Marcos, el capítulo 4, versículo 15, nos dice: y estos son los de juntos al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Indudablemente que lo que hace el enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo del creyente, que es Satanás, indudablemente, una persona que es detestable, una persona que nosotros debemos estar siempre alertas frente a sus acechanzas, siempre frente a las cosas que él prepara para que nosotros de manera permanente caigamos y de tal manera que vivamos alejados, ¿cierto?, de la voluntad del Señor. Sin embargo, la palabra nos advierte que nosotros debemos vivir una vida de santidad. Lucas, en su capítulo número 12, el médico Lucas, en el versículo 47, nos dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La verdad que esto es una analogía que nosotros debemos considerar, porque nosotros tenemos un Señor que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro amo, nosotros somos esclavos de Jesús, y esta analogía, ¿cierto?, esta analogía que hace Lucas, nos habla que aún nosotros conociendo la voluntad de nuestro Señor, y esa voluntad la tenemos revelada en las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de cómo debemos vivir, cómo debe vivir usted, cómo debo vivir yo. Nos habla de que debemos vivir una vida de santidad. Y por lo tanto, si no lo hacemos, no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, Lucas dice que recibiremos muchos azotes. Estos azotes tienen que ver con la disciplina que Dios nos hace, nos somete cuando nosotros no vivimos conforme a sus preceptos, cuando queremos vivir apartados de la voluntad de Dios, cuando queremos vivir apartados de sus principios, cuando no queremos obedecer la voz de nuestro Dios. Ahora también el apóstol San Pedro nos habla algo muy relacionado con esto en su segunda carta, en el versículo 2, versículo 20, y nos dice que ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor si hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse detrás del santo mandamiento que le fue dado. La verdad es que muchas veces nosotros vivimos situaciones que indudablemente vivimos apartados de la voluntad, vivimos apartados de los principios de Dios, pero tenemos a alguien que está permanentemente pendiente de nosotros. Es el Espíritu Santo que está en nuestro ser, que está con nosotros, que vive en nosotros, prometido, como dice el evangelista Juan, a través de Jesús, que nos dice que cuando se deba ir a la presencia de su Padre, nos dejará el Paracleto, el Consolador, alguien que está permanentemente con nosotros. Entonces, esto nos lleva, por lo tanto, a nuestro tercer punto de este mini mensaje que estoy compartiendo con ustedes, que cómo escaparemos entonces si vivimos una vida licenciosa, si vivimos una vida que no agrada a Dios. Primero, en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Por lo tanto, mis estimados amigos, hermanos en Cristo, si nosotros vivimos vidas que no agradan a Dios, ¿cómo escaparemos, cierto, nosotros de esta salvación? Indudablemente que si decidimos voluntariamente aún persistir en vivir vidas apartadas de Dios, apartadas de sus principios, apartados de sus valores, apartados del consejo oportuno de su palabra respecto a cómo debemos ser como padres, cómo debemos ser como hijos, cómo deben ser como esposos, cómo deben ser como esposas también. La verdad es que la Biblia tiene de todo y nos permite
a cada uno de nosotros vivir y tomar decisiones sabias y que nos permiten, ¿cierto?, agradar a Dios con todas nuestras decisiones, con todas nuestras acciones que vivimos. No, por lo tanto, Pablo, el autor de Hebreo, de la carta que estamos leyendo, dice que además no queda más sacrificio por aquellos que quieren vivir de esta manera. Hebreos 10:26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La verdad que intentar libremente de vivir una vida licenciosa, una vida que desagrada a Dios. Por lo tanto, usted analice qué está haciendo con su vida, qué está haciendo con sus acciones, qué está haciendo con sus pensamientos, qué está haciendo con el don, qué está haciendo con el talento que Dios le dio. Debemos de ponerlos a disposición de la gloria de Dios, a disposición de la obra del Señor. Hoy día en la mañana escuchaba a nuestra hermana de nuestra iglesia, Dorca Silva, y una hermosa alabanza. Es una mujer, ¿cierto?, que adora a Dios con todo su corazón y le cantaba a Dios a través de las redes sociales, a través de un Facebook Live que hizo, ¿cierto?, un video en vivo que se llama. Y la verdad que me encantaba verla, escucharla cómo adoraba a su Señor. Y por lo tanto, es el espíritu de este mensaje, es el anhelo de mi corazón, que nosotros, ¿cierto?, con todas nuestras acciones, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, con todas las herramientas que Dios pone a nuestra disposición, podamos glorificar a Dios, podamos exaltar a Dios, podamos bendecir a Dios, de tal manera que otras personas puedan disfrutar, puedan recibir, ¿cierto?, estas bendiciones que nosotros tenemos. Así que para ella un abrazo grande, gigante. Es una mujer, es una gran mujer que Dios está usando en nuestra congregación. Finalmente, estimados amigos y amigas, a través de este mensaje quiero concluir leyéndoles las palabras del apóstol, del autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4-6, aunque no voy a explicar de manera más clara que el sentido exegético de este pasaje, pero dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Indudablemente que esta porción de las Escrituras no tiene relación con un creyente. Sin embargo, porque si podemos leer más adelante, el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, dice el apóstol o el autor de Hebreo, hay cosas mejores. Pero sin embargo hay una exhortación, hay un principio que podemos rescatar de este último pasaje que leímos, en el sentido de que no hay dos tipos de personas. Está el impío, la persona que está muerto espiritualmente, aquel que desea vivir como él quiere, aquel que retiene con injusticia la justicia de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:18, y vive como él quiere, Sobre esa persona va a caer la ira de Dios. Está clara y precisa en la Escritura cómo va a recibir, ¿cierto?, la ira de Dios este personaje que permanentemente y no quiere arrepentirse. Pero por otro lado, estimados, estamos nosotros, los creyentes, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, usted debe vivir conforme a las Escrituras. Primero, ¿cierto?, hemos descrito cómo llega la salvación a nosotros. Luego, ¿cierto?, vimos analizando qué pasa si nosotros descuidamos esta salvación. Indudablemente vamos a vivir una vida de disciplina, Dios nos va a corregir. Recordemos que el autor de la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30 o 31, si mal no recuerdo, Pablo hace una tremenda exhortación. El contexto es la Santa Cena. El contexto es que los creyentes en Corinto estaban abusando de la Santa Cena, estaban haciendo tremendos banquetes, estaban haciendo tremendas orgías. Y en este contexto Pablo les dice que, como estaban pecando, hay un grado de perversidad. Y Pablo les dice: producto de su pecado, producto de no observar de manera correcta la Santa Cena, hay unos que están enfermos. El pecado a veces produce enfermedad. Indudablemente, tal vez usted debe analizarse, mirarse al espejo luego de terminar este mensaje y reflexionar qué está haciendo con su vida de pecado, qué está haciendo con su vida pecaminosa, qué está haciendo con su vida de santidad, con su relación con Dios.
Luego Pablo dice, hay unos que están enfermos, hay otros que están deprimidos, ¿ya? Y la palabra es deprimirse. Muchas veces el pecado produce depresión. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la cueva, como Elías, que después de una tremenda victoria, ¿cierto?, llega a la cueva, ¿cierto?, asustado por una mujer? Y muchas veces nosotros llegamos a la cueva preocupados, ¿cierto?, y queremos vivir a nuestro antojo, queremos vivir de la manera y no confiar en Dios para nuestra subsistencia, para nuestra paz, nuestra tranquilidad que Dios nos ofrece, ¿cierto?, de manera gratuita en las Escrituras. Él es la paz, Él es la gloria que nosotros debemos vivir. Y luego el apóstol dice al final de ese pasaje, dice que y también hay otros que duermen. La palabra dormir ahí viene del griego tanato, de ahí viene la palabra tanodología, y hay otros que duermen. ¿Qué es lo que es dormir? Hay otros que mueren. Y muchas veces es tan grave su pecado, es tan perverso su pecado como hijo de Dios, que a veces Dios tiene que permitir que usted parta de este mundo, porque la verdad puede seguir haciéndose daño o haciéndole daño a otras personas a través de su mal testimonio. Pues bien, anhelo en mi corazón que este mensaje haya sido de edificación, de exhortación para usted, y espero verles en otra oportunidad. Y no se olvide poner abajo, suscribirse a mi canal, de tal manera que pueda recibir permanentemente notificaciones de los videos que estoy subiendo, de las cápsulas que estoy subiendo y compartiendo con ustedes para edificación, para exhortación, para que crezcamos mutuamente. Que Dios les bendiga. Y no se olvide, suscríbase a mi canal que está más abajo y active la campanita para que pueda recibir, ¿cierto?, las notificaciones de este mismo. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les habla su hermano Alejandro Lizama y en esta oportunidad quiere compartir con ustedes una porción de las Escrituras que se encuentra ahí en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3 y que dice que ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que hace el autor de Hebreos frente a las circunstancias y a la santidad que debe vivir un creyente. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Está hablándole a la iglesia, está hablándole a los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande. Luego tenemos en Filipenses 2:12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice Pablo a los Filipios, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que tenemos que analizar es cómo se describe la salvación. Bueno, lo primero que debemos decir es que una salvación tan grande se logró a precio de sangre. Fue la muerte de Cristo en la cruz que permitió que nosotros pudiéramos tener esta salvación. Fue ese sacrificio de gracia, ese sacrificio expiatorio que permitió que nosotros pudiéramos estar frente a nuestro Padre y poder dirigirnos a Él y llegar a Dios en arrepentimiento y fe. El apóstol San Pedro, en su primera carta, en los versos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ¿cierto?, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego el autor de Apocalipsis, el apóstol San Juan, en el capítulo 15, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos llevó de nuestros pecados con su sangre. Es increíble cómo la Biblia, en su extensa gama de libros, 66 para ser exacto, nos habla permanentemente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos habla de que esta salvación estaba prometida a un grupo de personas, a los muchos, generalmente se refiere a los muchos, y fue la sangre de Cristo vertida en la cruz la que nos permite tener esa reconciliación con nuestro Padre. Recordemos que también el autor de Romanos, que es el apóstol San Pablo, nos dice en Romanos 5 que nosotros éramos enemigos de Dios, por lo tanto
¿Cómo se describe esta salvación? Sencilla. Estábamos apartados de Dios y necesitábamos, ¿cierto?, que esta salvación tan preciosa, tan grande, tan sublime que tenemos hoy día que cuidar. Por eso el autor de Hebreo nos dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Igualmente no está hablando de la pérdida de esta, sino que está hablando de cómo vamos nosotros a eludir, ¿cierto?, si no nos comportamos a nivel que Dios nos pide que lo hagamos. Luego, en el punto, para seguir, ¿cierto?, en el punto 2, quiero tratar con ustedes qué pasa si nos descuidamos, porque lo primero era cómo se describe la salvación, y ahora qué pasa si nos descuidamos, qué sucede si nosotros descuidamos esta salvación tan preciosa. Bueno, primero debemos recordar que el enemigo nos acecha. El apóstol San Pedro, en su primera carta, versículo 5-18, dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo de Dios, y por ende el enemigo de la iglesia, el enemigo de los creyentes, no descansa y no va a descansar por lo demás. Y está buscando permanentemente hacer caer al creyente, hacerle caer a usted, ¿cierto? No vivir una vida de santidad, no vivir una vida que agrade a Dios, no vivir una vida, ¿cierto?, que en el fondo glorifica a Dios. En ese sentido, mi estimado, mi estimada, podemos atribuir muchas veces la situación que vivimos pecaminosa a las tentaciones que Satanás pone sobre nuestras vidas. Recuerde que él es astuto, él anda permanentemente buscando que usted caiga, permanentemente buscando, ¿cierto?, las alternativas, las circunstancias que usted pueda caer y pueda en el fondo no hacer la voluntad de nuestro Padre. Luego, otra cosa importante en este punto es que el enemigo probablemente es oportunista. El autor del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 15, nos dice: y estos son los de juntos al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Indudablemente que lo que hace el enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo del creyente, que es Satanás, indudablemente, esta persona que es detestable, una persona que nosotros debemos estar siempre alertas frente a sus acechanzas, siempre frente a las cosas que él prepara para que nosotros de manera permanente caigamos y de tal manera que vivamos alejados, ¿cierto?, de la voluntad del Señor. Sin embargo, la palabra nos advierte que nosotros debemos vivir una vida de santidad. Lucas, en su capítulo número 12, el médico Lucas, en el versículo 47, nos dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La verdad que esto es una analogía que nosotros debemos considerar, porque nosotros tenemos un Señor que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro amo, nosotros somos esclavos de Jesús, y esta analogía, ¿cierto?, esta analogía que hace Lucas, nos habla que aún nosotros conociendo la voluntad de nuestro Señor, y esa voluntad la tenemos revelada en las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de cómo debemos vivir, cómo debe vivir usted, cómo debo vivir yo. Nos habla de que debemos vivir una vida de santidad. Y por lo tanto, si no lo hacemos, no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, Lucas dice que recibiremos muchos azotes. Estos azotes tienen que ver con la disciplina que Dios nos hace, nos somete cuando nosotros no vivimos conforme a sus preceptos, cuando queremos vivir apartados de la voluntad de Dios, cuando queremos vivir apartados de sus principios, cuando no queremos obedecer la voz de nuestro Dios. Ahora también el apóstol San Pedro nos habla algo muy relacionado con esto en su segunda carta, en el versículo 2, versículo 20, y nos dice que ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella con
son vencidos, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor si hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse detrás del santo mandamiento que le fue dado. La verdad es que muchas veces nosotros vivimos situaciones que indudablemente vivimos apartados de la voluntad, vivimos apartados de los principios de Dios, pero tenemos a alguien que está permanentemente pendiente de nosotros. Es el Espíritu Santo que está en nuestro ser, que está con nosotros, que vive en nosotros, prometido, como dice el evangelista Juan, a través de Jesús, que nos dice que cuando se deba ir a la presencia de su Padre, nos dejará el Paracleto, el Consolador, alguien que está permanentemente con nosotros. Entonces, esto nos lleva, por lo tanto, a nuestro tercer punto de este mini mensaje que estoy compartiendo con ustedes, que cómo escaparemos entonces si vivimos una vida licenciosa, si vivimos una vida que no agrada a Dios. Primero, en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Por lo tanto, mis estimados amigos, hermanos en Cristo, si nosotros vivimos vidas que no agradan a Dios, ¿cómo escaparemos, cierto, nosotros de esta salvación? Indudablemente que si decidimos voluntariamente aún persistir en vivir vidas apartadas de Dios, apartadas de sus principios, apartados de sus valores, apartados del consejo oportuno de su palabra respecto a cómo debemos ser como padres, cómo debemos ser como hijos, cómo deben ser como esposos, cómo deben ser como esposas también. La verdad es que la Biblia tiene de todo y nos permite a cada uno de nosotros vivir y tomar decisiones sabias y que nos permiten, cierto, agradar a Dios con todas nuestras decisiones, con todas nuestras acciones que vivimos. No, por lo tanto, Pablo, el autor de Hebreo, de la carta que estamos leyendo, dice que además no queda más sacrificio por aquellos que quieren vivir de esta manera. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La verdad es que intentar libremente de vivir una vida licenciosa, una vida que desagrada a Dios. Por lo tanto, usted analice qué está haciendo con su vida, qué está haciendo con sus acciones, qué está haciendo con sus pensamientos, qué está haciendo con el don, qué está haciendo con el talento que Dios le dio. Debemos de ponerlos a disposición de la gloria de Dios, a disposición de la obra del Señor. Hoy día en la mañana escuchaba a nuestra hermana de nuestra iglesia, Dorca Silva, y una hermosa alabanza. Es una mujer, cierto, que adora a Dios con todo su corazón y le cantaba a Dios a través de las redes sociales, a través de un Facebook Live que hizo, cierto, un video en vivo que se llama, y la verdad que me encantaba verla, escucharla cómo adoraba a su Señor. Y por lo tanto es el espíritu de este mensaje, es el anhelo de mi corazón, que nosotros, cierto, con todas nuestras acciones, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, con todas las herramientas que Dios pone a nuestra disposición, podamos glorificar a Dios, podamos exaltar a Dios, podamos bendecir a Dios, de tal manera que otras personas puedan disfrutar, puedan recibir, cierto, estas bendiciones que nosotros tenemos. Así que para ella un abrazo grande, gigante. Es una mujer, es una gran mujer que Dios está usando en nuestra congregación. Finalmente, estimados amigos y amigas, a través de este mensaje quiero concluir leyéndoles las palabras del apóstol, del autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4-6, aunque no voy a explicar de manera más clara que el sentido exegético de este pasaje, pero dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Indudablemente que esta porción de las Escrituras no tiene relación con un creyente. Sin embargo, porque si podemos leer más adelante, el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, dice el apóstol o el autor de Hebreo,
hay cosas mejores. Pero sin embargo hay una exhortación, hay un principio que podemos rescatar de este último pasaje que leímos, en el sentido de que hay dos tipos de personas. Está el impío, la persona que está muerto espiritualmente, aquel que desea vivir como él quiere, aquel que retiene con injusticia la justicia de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:18, y vive como él quiere, Sobre esa persona va a caer la ira de Dios. Está clara y precisa en la Escritura cómo va a recibir, ¿cierto?, la ira de Dios este personaje que permanentemente y no quiere arrepentirse. Pero por otro lado, estimados, estamos nosotros, los creyentes, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, usted debe vivir conforme a las Escrituras. Primero, ¿cierto?, hemos descrito cómo llega la salvación a nosotros. Luego, ¿cierto?, vimos analizando qué pasa si nosotros descuidamos esta salvación. Indudablemente vamos a vivir una vida de disciplina, Dios nos va a corregir. Recordemos que el autor de la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30 o 31, si mal no recuerdo, Pablo hace una tremenda exhortación. El contexto es la Santa Cena. El contexto es que los creyentes en Corinto estaban abusando de la Santa Cena, estaban haciendo tremendos banquetes, estaban haciendo tremendas orgías. Y en este contexto Pablo les dice que, como estaban pecando, hay un grado de perversidad. Y Pablo les dice, producto de su pecado, producto de no observar de manera correcta la Santa Cena, hay unos que están enfermos. El pecado a veces produce enfermedad. Indudablemente, tal vez usted debe analizarse, mirarse al espejo luego de terminar este mensaje y reflexionar qué está haciendo con su vida de pecado, qué está haciendo con su vida pecaminosa, qué está haciendo con su vida de santidad, con su relación con Dios. Luego Pablo dice, hay unos que están enfermos, hay otros que están deprimidos, ¿ya? Y la palabra es deprimirse. Muchas veces el pecado produce depresión. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la cueva, como Elías, que después de una tremenda victoria, ¿cierto?, llega a la cueva, ¿cierto?, asustado por una mujer? Y muchas veces nosotros llegamos a la cueva preocupados, ¿cierto?, y queremos vivir a nuestro antojo, queremos vivir de la manera y no confiar en Dios para nuestra subsistencia, para nuestra paz, nuestra tranquilidad que Dios nos ofrece, ¿cierto?, de manera gratuita en las Escrituras. Él es la paz, Él es la gloria que nosotros debemos vivir. Y luego el apóstol dice al final de ese pasaje, dice que y también hay otros que duermen. La palabra dormir ahí viene del griego tanato, de ahí viene la palabra tanatología, y hay otros que duermen. ¿Qué es dormir? Hay otros que mueren. Y muchas veces es tan grave su pecado, es tan perverso su pecado como hijo de Dios, que a veces Dios tiene que permitir que usted parta de este mundo, porque la verdad puede seguir haciéndose daño o haciéndole daño a otras personas a través de su mal testimonio. Pues bien, anhelo en mi corazón que este mensaje haya sido de edificación, de exhortación para usted, y espero verles en otra oportunidad. Y no se olvide poner abajo, suscribirse a mi canal, de tal manera que pueda recibir permanentemente notificaciones de los videos que estoy subiendo, de las cápsulas que estoy subiendo y compartiendo con ustedes para edificación, para exhortación, para que crezcamos mutuamente. Que Dios les bendiga. Y no se olvide, suscríbase a mi canal que está más abajo y active la campanita para que pueda recibir, ¿cierto?, las notificaciones de este mismo. Que Dios les bendiga. Chao, chao.